defendenos imperio. Ut non pereamus. Estamos viendo el tema de la santidad cristiana. Es un tema clave en la espiritualidad. Todo tiende hacia la santidad y todo lo que no tienda hacia la santidad no tiende hacia Dios. Hemos visto la santidad en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. La santidad, decíamos, en el ser, que es lo que se llama la santidad ontológica en el ser, y la santidad moral, que es la santidad en las obras, en nuestras acciones. Vimos el último día la fuente de la santidad es la Santísima Trinidad. Y hoy vamos a ver la Iglesia, lugar histórico de santidad. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. ¿Cuál es la alabanza, la verdadera alabanza que podemos nosotros dar a Dios y al santo nombre de Dios? El lenguaje que Dios entiende, la oración de alabanza que entiende es una oración. Se alaba a Dios por ser Dios, no por lo que hace Dios, sino por lo que es. La oración de alabanza es porque es Dios. Nosotros podemos dar gracias a Dios, podemos pedir, pero Dios es Dios y por eso la alabamos. Y la alabanza, ¿cómo podemos nosotros alabar a Dios? Yo puedo levantar los brazos para alabar a Dios, puedo alabar con mi cuerpo, pero lo importante es alabar con el corazón. ¿Cuándo alabo con el corazón? Siempre que estoy amando, estoy alabando a Dios. Y al mismo tiempo lo estoy adorando, y estoy adorando su santo nombre. El Papa Francisco el otro día os lo decía, que nos dice que la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Todo lo que no sea santidad en la Iglesia afea el rostro de Dios en la Iglesia. Afea el rostro de la Iglesia, que tiene que ser el rostro de Cristo, porque la Iglesia es cuerpo místico de Cristo unido a la cabeza. Entonces, la belleza de una comunidad cristiana es ser resplandor de la belleza del Cristo glorioso, la belleza del rostro de Cristo glorioso. Cuando la Iglesia irradia santidad, está irradiando a Cristo. Entonces, la santidad es el rostro más bello de la Iglesia, de todo lo que existe en la Iglesia. Y donde no haya santidad, se afea lo que es el rostro de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros lo manchamos, lo ensuciamos. Nos quedamos a lo mejor con la parte negativa y entonces no se puede contemplar la belleza de la gloria de Cristo en la Iglesia. Depende mucho de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra vida, para que se irradie la belleza del rostro de Cristo en el rostro de la Iglesia, que va íntimamente unido, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y va unido a la cabeza que es Cristo.
Pero aún fuera de la Iglesia católica y en ámbitos muy diferentes, el Espíritu suscita signos de su presencia que ayudan a los mismos discípulos de Cristo. Es decir, la santidad de la Iglesia, la santidad, la presencia del Espíritu de Dios, la santidad, hay santidad fuera de la Iglesia. Hay santidad en corazones humildes, corazones que aman, que tienen bondad, que reflejan a Dios. Hay gente muy buena, muy santa, gente que no conocen al Dios de Jesucristo, pero sin embargo nada más que saben hacer el bien, sembrar el amor, crear fraternidad, perdonar, y todo es como un evangelio vivo, pero que no conoce los sacramentos ni conoce porque no han sido evangelizados. Entonces, como la santidad de la Iglesia va más allá a través del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo en los corazones humildes de las personas, ¿no? Y se crece en santidad solo en comunidad. Solo en comunidad. Hasta un ermitaño, si no tiene conciencia de que pertenece al cuerpo místico de Cristo y no ora desde el cuerpo místico de Cristo, entonces esa santidad está como deteriorada, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que hemos dicho, un angelicalismo o un espiritualismo. Pero no, ¿por qué? Porque nosotros pertenecemos al cuerpo místico de Cristo. Cada miembro desde su estado de vida, entre todos, pues estamos llamados a eso, a ser reflejos de la santidad de Dios. Y se crece en comunidad. Claro, ¿cuándo crecemos? Cuando oramos, cuando practicamos la caridad, cuando creamos fraternidad, cuando vivimos las bienaventuranzas, entonces todo eso ayuda a crecer en comunidad. Cuando hago la corrección fraterna, cuando soy humilde, cuando doy un testimonio de vida ante los otros, cuando los demás pueden decir, en esta persona habita Dios, está Dios presente. Entonces, de esa manera se irradia la santidad. Crecemos así en santidad. Podemos quejarnos de personas que vienen a la iglesia, hay que ver cómo se portan, lo que hablan en la misa, pero es que no han sido evangelizados. Es que no conocen el misterio de la Eucaristía. Es que nadie le ha explicado ni le ha enseñado el misterio de la Eucaristía. Incluso pudiendo estar en la iglesia, no han visto en nosotros ese recogimiento, ni esa vida de oración, ni eso que llama a la oración a los demás y a la intimidad con Cristo. Entonces, de esa manera a lo mejor podemos juzgar a esta persona o a la otra. Hay que ver cómo se viene a la iglesia y cómo se va a crecer. Pues los que estamos y los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, estamos a ser testigos del Dios vivo y de la santidad de Cristo. Pero estamos llamados a eso. O sea, muchas veces tú vas a ser el único evangelio vivo que otra persona pueda conocer. Y se relaciona siempre cuando una persona viene y entra en una celebración eucarística o en una reunión, depende del trato, de la acogida, de cómo tratamos a los demás, ¿no? Para ver si verdaderamente hay santidad de vida, hay un poder de atracción muy fuerte y muy grande de los demás hacia el interior de la iglesia, hacia la comunión de la iglesia, hacia el reino de Dios.
La santidad tiene un poder de atracción muy grande. Por eso no debemos de conformarnos con menos. Anhelar profundamente la santidad de vida. Así que se crece en la comunidad, se crece en santidad. Y es muy importante lo que tú hagas por el hermano, lo que tú pienses, lo que tú ores por el hermano, es muy importante. Hablar de la santidad de la Iglesia es hablar de la santidad de Cristo, porque somos parte de la Iglesia, somos el cuerpo místico de Cristo. San Agustín llama a la Iglesia el Cristo total, porque nosotros sin la cabeza Cristo no somos el cuerpo místico, pero falta la cabeza. Por eso, qué importante para esa santidad de vida la comunión y la intimidad con Cristo de cada miembro de la comunidad. De cada miembro de la comunidad. Lo he dicho muchas veces que no se trata de lo que tenemos que hacer, sino de lo que tenemos que ser con Cristo. Si yo soy con Cristo, voy a irradiar a Cristo en mis obras, en mis pensamientos, en mi forma de hablar, de acoger a los otros, de amar a los otros. Entonces nos convertimos en esa fuente, porque la comunidad está llamada a ser reflejo de esa fuente divina que es la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, santa, toda santa. Una comunidad santa es una comunidad que refleja la santidad de Dios. Esto, tú puedes entrar en la iglesia y tú puedes ver cuándo se refleja esa santidad de Dios y cuándo no. Eso se puede ver. Si Cristo es santo, los miembros del cuerpo de Cristo son santos por participación de la santidad de Cristo. Y la iglesia está formada por pecadores, pero es santa porque se ha derramado el Espíritu Santo y los fieles participan de la santidad de Cristo. Por eso, claro, la iglesia es signo visible de la Santísima Trinidad, que es invisible. Lo mismo que un sacramento es signo visible de una gracia que es invisible. Es la gracia divina. Pero el signo representa lo que es eso invisible. Y por eso la gracia santificante es la que santifica a la iglesia. Así que los sacramentos son esos medios de santificación. No es solamente que los sacramentos sean como muchas veces como lo que vamos a consumir, ¿no? Como el que va y compra un alimento y lo consume, o como el que va y dice ¿qué vale la misa? O ¿qué vale esto, el bautismo? ¿Cuánto hay que pagar? Eso no tiene nada que ver con lo que es el sacramento. Un sacramento, no hay dinero para pagar un sacramento. Es que no tiene nada que ver, es que el dinero pertenece, no podéis servir a Dios y al dinero. Lo de Dios es otra cosa. La santidad de Dios es otra cosa. Los sacramentos que tiene la gracia santificante es otra cosa. No se puede pagar con dinero lo de Dios, solamente se puede pagar con amor. Con amor. Es lo único. A tanto amor solamente lo que espera es una respuesta de amor. Pero no de un amor mediocre e insulso o un amor que no dice nada o que son solamente palabras vacías, sino un amor que se nota en los gestos, en gestos de amor hacia los demás,
Y no solamente gestos superficiales, sino gestos también en lo escondido. ¿Quién sabe de aquí lo que yo oro por esta comunidad? Nadie. Ni cuándo oro por esta comunidad, nadie. Ni cuándo oro por la pastoral de enfermos, o cuándo estoy orando por el coro, cuándo estoy orando por la escuela de espiritualidad, cuándo estoy orando por los catequistas. Nadie sabe eso. Porque ese amor se expresa en lo escondido, en tu relación con Dios, en lo escondido, en lo secreto. Cuando se ve que el pastor está orando por los matrimonios, está orando por esta familia que tiene este problema, está orando por este enfermo, eso no se ve. Eso no se ve. Ni se ve cuando vosotros oráis por mí, o cuando oráis por Jesús, o cuando por Juan Ramón, que no está ahora con nosotros, pero sigue estando con nosotros, de otra manera, pero sigue estando con nosotros, o por Dani, o por los ministros ordenados de nuestra comunidad, ¿no? La Iglesia es lugar histórico de santidad, pero la santidad de Dios va más allá de la Iglesia. Pero es lugar histórico en cuanto que a lo largo de la historia y de cada época, la santidad de Dios ha sido derramada en su Iglesia. Y en cada época de la historia, la santidad de Dios, si no, esta Iglesia hubiera sido destruida. Ya no existiría. Ya en el siglo XXI, y cómo continúa la Iglesia después de tantas persecuciones, de tantos martirios, de tanta gente que han derramado su sangre, y cómo esto es el misterio del amor de Dios. Allí habrá calzada de camino, y será llamado el Camino Santo. Nada inmundo pasará por él, y le resultará camino andadero, ni los más simples se extraviarán. Mira, cuando el camino santo es el camino del Evangelio, es un camino de los Evangelios donde las puertas de ese camino santo es el bautismo. Las puertas de la santidad es el bautismo. Aunque más allá de la Iglesia se exprese la santidad de Dios en corazones humildes y que aman. Pero la Iglesia muestra el camino de la santidad a través de los sacramentos. Cuando uno valora los sacramentos, cada sacramento, cuando uno practica los sacramentos, es muy difícil que se extravíe. Cuando hay vida de oración, es muy difícil que uno se extravíe. Pero no es la oración donde yo busco mi propio interés, sino es una oración donde yo alabo a Dios y donde pongo mi vida en las manos de Dios y que Dios lleve mi vida. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Y por qué la guerra? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué? A lo mejor si todos los cristianos fuéramos santos, si todos los cristianos orásemos por la paz, si todos los cristianos fuéramos instrumentos de la paz de Dios, a lo mejor no habría guerras. O habría lo mínimo. Es lo mismo que he dicho, ¿por qué no hay vocaciones al sacerdocio? Pues porque no se ora por las vocaciones al sacerdocio. Y nosotros sí que oramos en nuestra comunidad por las vocaciones, pero ahora ora toda la comunidad, ora cada miembro de la comunidad por las vocaciones cada día. Y es que es importante porque orar al dueño de la mies que envíe obrera a su mies. Y como muchas veces se ha dicho y hemos escuchado a Juan Ramón, vamos a orar por la santidad de los sacerdotes. Vamos a orar para que haya sacerdotes santos,
sino como si nosotros no damos un testimonio, cómo el pueblo de Dios puede percibir, ¿no?, ese áurea de santidad que necesita a través de los pastores, que son los guías. Entonces, qué importante es que el sacerdote sea santo. Qué importante. Para poder contagiar, pero nadie tiene que imitarme a mí. Todo es puesta la mirada en Cristo, el centro es Cristo, y contemplar la santidad de Cristo. Y a ti te elige para ser esposa, para ser esposo, para formar una familia, a ti te deja soltero o soltera y a ti te llama para ser pastor y guía de una comunidad. Él es el que escoge al que quiere y como quiere. Y después está la docilidad en nosotros de decir, bueno, esto no tiene importancia, lo otro no tiene importancia, tampoco hay que preocuparse por esto, tampoco. Y entonces vamos, en vez de escoger un amor muy grande, una santidad grande, nos quedamos, nos empequeñecemos. El corazón se encoge cuando no hay amor. El corazón no puede amar cuando está encogido. El corazón está llamado a ser universal, a ampliarse, a engrandecerse. Y también a tener ese fruto de la vida en el Espíritu, que es la magnanimidad, ¿no?, la grandeza de ánimo. Un corazón que aspira poco, pues recibe muy poco. Y eso que se nos da el 100 por 1. Esta gracia santificante que recibimos los sacramentos nos hace participar siempre del misterio pascual. El cuerpo místico de Cristo es el cuerpo que va participando del misterio pascual y se va renovando en el misterio pascual. Toda celebración eucaristía es actualización del misterio pascual de muerte y resurrección de Cristo. Pero esa muerte y resurrección de Cristo es cuando se ofrece el pan y el vino, se ofrece, cada uno de nosotros nos ofrecemos con el pan y con el vino. Cuando yo digo tomad y comer porque este es mi cuerpo, estoy diciendo que este es mi cuerpo, que ya no soy yo, es mi cuerpo, es Cristo, y mi sangre que corre por mis venas es la sangre de Cristo, sangre de amor, de misericordia. Eso es lo que corre por mis venas cuando digo tomad y bebed. Es una sangre que se derrama con la de Cristo, por los hermanos, por la comunidad que ofrece el pan y el vino en la Eucaristía y se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. La santidad cristiana consiste en la unión con Cristo y con la Iglesia. Hace años que se decía, yo, Cristo sí, pero la Iglesia no. Claro, si conoces a Cristo, amarías a la Iglesia. Si no conoces a Cristo, si no solamente tienes una idea de Cristo y no tienes experiencia de encuentro con Cristo, ¿cómo puedes decir Cristo sí, pero Iglesia no? Y apartar de ti los 7 manantiales y las fuentes de la santidad que son los sacramentos. Y amamos a Cristo y hay cosas que muchas veces que te trastocan, que no comprendes, pero que el mismo Jesús tampoco, y que los discípulos decían, maestro, enséñanos porque no hemos entendido nada de lo que has dicho. Y en la vida muchas veces hay cosas que no llegamos a entender ni comprender, y que hace falta dejarlo en las manos de Dios y que Dios actúe. Y
Y más tarde o más temprano vendrán las respuestas. Pero no podemos decir Cristo sí, la Iglesia no, porque tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi iglesia. Y él lo primero que forma es una iglesia, una asamblea de fieles, una pequeña comunidad que va a ser como un grano de mostaza que después se va a convertir en un gran árbol, es decir, en una iglesia extendida por todo el mundo y al mundo entero, y bautizar en el nombre del, hacer discípulos míos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Esa unión con Cristo y con la Iglesia es la raíz de la santidad. No se puede realizar la santidad sin la mediación de Cristo. La Iglesia es santa porque Cristo la amó como esposa. Esta unión de Cristo con la Iglesia es una unión real, al modo místico, y trasciende nuestra capacidad de entendimiento. El Vaticano II nos dice: la Iglesia, cuyo misterio está exponiendo el Sagrado Concilio, creemos que es indefectiblemente santa. Pues Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu Santo es proclamado el único santo, amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. La unió así como a su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Lumen Gentium 39. Esta unión de Cristo con la Iglesia es unión real, a modo místico, y trasciende nuestra capacidad de entendimiento. Muchas veces, cuando no comprendo cosas de la Iglesia, cuando hay una Iglesia que tiene que dar respuesta a situaciones que no nos podíamos ni imaginar, hace falta trascenderlo todo, entrar en el corazón de Dios y esperar que Dios te hable, para poder dar una respuesta a situaciones incomprensibles. Las respuestas no pueden ser inmediatas y de pronto y de lo que yo siento, porque la respuesta tiene que ser una respuesta en comunión con Cristo y con el corazón de Cristo. Y esta santidad que consiste en la unión con Cristo no es una realidad que se adquiere de una vez para todas, sino que es una realidad en la que se crece. Esa santidad que nos viene de nuestra comunión con Cristo no es que ya la tengo, sino que en cualquier momento lo puedo perder. Desde el momento que rompo la intimidad con Él, se rompe esa comunión y se rompe la santidad de vida. Por tanto, hago daño a la Iglesia de Jesús. Me está haciendo daño a mí mismo y hago daño a los que me rodean, que tienen puesta la mirada en mí como reflejo de Cristo. Así que crecer en santidad es crecer en unión con Cristo, en comunión con Cristo. Esa unión con Cristo en cualquier momento puede tergiversarse, y hay veces que Dios te puede llamar a que tenga una voz profética en la Iglesia. Pienso que
que hace falta voces proféticas de la importancia de la oración en la Iglesia, porque sin ese trascender e ir más allá y entrar en esa dimensión de la profundidad y de la espiritualidad, todo lo que venga vendrá de nuestra miseria y de nosotros mismos, pero no de Dios. Por eso creo que hacen falta pues voces proféticas que denuncien en la Iglesia todo lo que no venga de la relación con Cristo e inspirado por el Espíritu Santo. Y no es lo que yo veo, sino que lo que yo veo también lo debo de transmitir a los demás si es que viene de Dios. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido en propiedad, para que pregonéis las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. Hemos sido sacados de las tinieblas y llevados al reino de la luz. Las tinieblas del pecado, de lo que San Pablo viene a llamar como el hombre o la mujer mundano, ¿no? que se mueve por los instintos, por las pasiones, pero que es que lo que nos eleva, lo que nos diviniza, lo que es nuestra relación con Cristo y nos hace a pasar del hombre carnal al hombre espiritual. En realidad, ¿qué es lo que llena nuestro corazón sino la intimidad con Cristo? Es lo que nos hace inmensamente felices y eso es lo que estamos llamados a compartir con los demás. En un matrimonio yo puedo compartir lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que comprar, los gastos que tenemos y todo eso, pero hay una cosa mucho más profunda, que es el Dios que vive en tu corazón. Ese es el gran tesoro que hay que compartir en la familia, en el hogar, en la vida matrimonial, en la vida familiar, con los amigos. Ese Dios que te habita, que es un fuego y que no se puede apagar porque es un amor inmenso que está dentro de ti y que tú no puedes apagarlo. Y eso es lo que te hace salir de ti mismo hacia los otros. Eso tiene que ver con la santidad de vida. Amamos a la Iglesia cuando amamos, sin condiciones, porque Dios me ama a mí, ama al terrorista, ama al que es transexual, ama al que es homosexual, ama al que vive en adulterio, ama, y Dios siempre ama, a ver si a fuerza de amor no perdemos nuestra identidad de imagen y semejanza de Dios. El pecado es lo que mancha la gracia de Dios, la vida de Dios, la belleza de Dios en el corazón humano. Y el mundo confunde y nos creemos que todo es válido, pero no todo es válido. Como se ha dicho muchas veces, Dios aborrece el pecado, rechaza el pecado, pero ama profundamente al pecador. Y quiere salvar al pecador. Pero claro, el pecador anda, vete hija y no peques más. Hay que ayudar al arrepentimiento, hay que ayudar a encontrar esa comunión con Dios. Es un salto en la vida, muchas veces un salto muy fuerte y muy grande, porque tengo que romper con situaciones de mi vida donde si me quedo aquí, me quedo en el infierno, y si estoy aquí, estoy en el cielo. Esa santidad, esa nación santa, este pueblo santo, que ha salido de las tinieblas hacia la luz admirable de Dios, ¿no? Nos dice San Pedro, vosotros sois linaje escogido.
Y después, fijaros, de todo el barrio, de todos los que vienen a la iglesia, y tú dices, de tantísima gente, y cómo nosotros nos sentimos llamados a esto. Pero esto nos da vida. Esto nos engrandece. Recuperamos nuestra dignidad humana. Nos dignificamos con Cristo por la comunión con Cristo. No solamente la Iglesia es llamada a la santidad, sino que la llamada es universal para todos. Esto lo recoge el Vaticano II en Lumen Gentium 11, Lumen Gentium 39. El Concilio Vaticano II recoge este sentir de la Iglesia. Todos los fieles cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con lo que es perfecto el mismo Padre. Cada uno por su camino. El profeta Isaías decía, mis caminos no son vuestros caminos. Cada uno por su camino. Hoy estoy aquí, mañana a lo mejor no estoy. Hoy estoy aquí, mañana puedo estar en Roma. O puedo estar en África. ¿Quién sabe? Cada uno por su camino. Y no nos podemos, si nos resistimos al camino de Dios, entonces cuando empezamos a sufrir, a poner resistencia, a no ser felices. Por esto yo creo que llega un momento en nuestra vida, que ya lo que tú quieras, Dios mío, el abandono en Dios, lo que tú quieras. Por donde tú quieras y como tú quieras. Ya no es lo que yo quiera ni como yo lo quiera. Y lo que te parece negativo a lo mejor es positivo para el día de mañana. ¿Cuánta gente han tenido que sufrir mucho para despertar a la gracia de Dios, a la vida en Dios? Y cuando despiertan, surge otro problema más grave que hay que afrontar, muy duro, donde tiene un gran deseo de ir a la Eucaristía, tiene un gran deseo de comulgar, tiene un gran deseo de estar aquí a lo mejor y no puedes hacer nada de eso porque te viene algo más fuerte que tienes que afrontarlo, pero lo afrontas con el Señor. Egoístamente yo puedo rechazar mis obligaciones o lo que Dios te pone en el camino que Dios te pone y elegir lo que a mí me gusta. Dice también Lumen Gentium 39, por ello en la Iglesia todos, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía que los apacentados por ella, están llamados a la santidad, todos. Según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santidad. La voluntad de Dios, Primera Tesalonicenses 4:3 y en Efesios 1:4. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santidad. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, dirá Jesús. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que el Hijo se mantenga en lo que es santo y que su iglesia sea santa. ¿Cuál es la voluntad de Dios y el sueño de Dios para nuestra comunidad? La santidad. ¿Cuál es el sueño de Dios para Cáritas? La santidad de vida. No solamente una santidad personal, sino comunitaria, de relaciones humanas comunitarias, de santidad. Y el santo tiene paciencia, el santo aguanta con paciencia los defectos del prójimo,
que es una obra de misericordia. El santo tiene capacidad de perdón. Es que hace lo que no hace uno que no es santo. El santo ama al enemigo, perdona al enemigo. El que no es santo no hace eso. Por eso al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Por venir aquí y enteraros de las cosas que os estoy diciendo, más se os pedirá. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esta santidad de la Iglesia se manifiesta sin cesar y debe manifestarse en los frutos de gracia que el Espíritu produce en los fieles. La llamada a la santidad es un hecho universal inherente a todo hombre. En la estructura misma de la redención, los motivos que justifican la llamada universal a la santidad son la universalidad para todos y la libertad del hombre, que es una libertad para. ¿La libertad para qué? Para unirse al fin último del ser humano, que es Dios. Y la universalidad para todos, porque Dios murió por todos, para salvar a todos, para que no se viva para uno mismo, sino para aquel que murió y resucitó por él. El hombre tiene que tender a la santidad porque en su estructura es santo. Puede darse la incoherencia, la irresponsabilidad, pero en su estructura es santo. Todos somos santos por llamada, no por naturaleza. A todos los amados de Dios que están en Roma, santos por vocación, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Nos vamos a quedar aquí porque ya hemos pasado el tiempo, pero en resumen ahí podemos decir que no hay santidad sin conversión, que a todo el mundo le gustaría ser santo, a cualquier cristiano le gustaría ser santo, pero no a todos nos gusta cambiar de vida y transformar nuestra vida, porque hay que romper con muchas cosas y hay que muchas veces desarraigarse de cosas a las que estamos atados. Y la razón de nuestra infelicidad es que no somos santos. Y claro, esta conversión nos va a sacar de la mediocridad y de la tibieza. La tibieza y la mediocridad son pecados contra la santidad de vida. Así que anhelemos la santidad, pero no mi santidad, sino la santidad que Dios espera de mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.